Y lo tuvimos hace algunos meses con nosotros cuando aún en lo que era la carrera electoral a la Casa Blanca para la nueva administración competían Joe Biden contra Donald Trump y él aseguraba con mucha claridad que Trump resultaría el ganador. Bueno, usted sabe lo que vino luego. Biden se baja, aparece Kamala Harris, su vicepresidenta, y hubo un debate, el primero reciente, y las preguntas son qué va a pasar en esta elección en los Estados Unidos, donde algunos dicen van muy pero muy parejos. Veremos qué nos dice este especialista en política internacional, el doctor Jorge Castro. Doctor Castro, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Muy bien. ¿Qué nos dice de esta elección en los Estados Unidos y también de este debate que es, bueno, este espectáculo casi televisivo? Mire, lo primero que se puede asegurar es que Kamala Harris, la nueva candidata del Partido Demócrata, logró diferenciarse de la imagen y del el transcurso de estos últimos 4 años de gobierno de Joe Biden, lo cual es un logro, ciertamente, porque el gobierno de Joe Biden en general y él específicamente como presidente de los Estados Unidos es una de las figuras más impopulares que tiene el país. Lo segundo que hay que advertir es que Donald Trump insistió en el transcurso de estos 90 minutos en dos temas fundamentales, que son el problema económico referido a la tasa de inflación, al nivel de inflación, costo de la vida, el costo de los alimentos y de los combustibles, por un lado, y por el otro, el problema de la inmigración masiva de carácter ilegal proveniente de la frontera sur del país. Estos son los dos puntos fundamentales a los cuales en los 7 estados cambiantes del medio oeste norteamericano, más Georgia en el sur y Arizona en el oeste, son los que deciden el contenido, el resultado de estas elecciones norteamericanas del 5 de noviembre en el colegio electoral. En este sector específico, en estos 7 estados decisivos para las elecciones del próximo 5 de noviembre, los dos temas fundamentales son precisamente estos. El tema de la economía, por un lado, y el tema de la inmigración masiva ilegal, por el otro. Y en los dos, este es un punto de especial importancia a tomar en cuenta, la diferencia a favor de Trump sobre Kamala Harris es entre 6 y 8 puntos. A esto hay que agregarle otro aspecto que es de relevante, que es que en este momento, después de este debate electoral, más del 60% del electorado norteamericano considera que lo que incluye a gran parte de los votantes demócratas, consideran que el rumbo del país está equivocado, referido a lo que ha ocurrido en Estados Unidos en los últimos 4 años durante el gobierno de Joe Biden y de su vicepresidenta Kamala Harris. En estas condiciones hay que agregar un tercer elemento que conviene tenerlo en cuenta. Tanto la CNN como Reuters han realizado los primeros análisis de las tendencias electorales para el 5 de noviembre próximo, después del debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Y el resultado es que a diferencia de lo que sucede con prácticamente la totalidad de los medios de comunicación norteamericanos, que lo han dado como triunfador a Donald Trump, a Kamala Harris, y como perdedor a Donald Trump, lo que aparece en estos encuestas hechas con posterioridad al reciente debate electoral entre Harris y Trump, es que el público indeciso en realidad no ha aceptado esta definición, no acepta esta definición de que lo otorga como perdedor a Trump y ganador a Kamala Harris, porque sostiene que la preocupación que tiene el público indeciso, sobre todo en los 7 estados fundamentales que definen el resultado electoral de Estados Unidos,
es el tema económico. Si si beneficia o no a un nuevo gobierno de Donald Trump, o por el contrario, el beneficio económico está en un gobierno de Kamala Harris. Y la respuesta, en su mayoría, es favorable a Trump, no a Harris. Este es un punto de especial importancia a tomar en cuenta. Y por último, lo que hay que considerar también es que muy significativamente los dos diarios principales de los Estados Unidos, ambos profundamente anti-Trump, que son el New York Times y el Washington Post, han realizado sendos artículos muy extensos sobre el hecho de que gran parte de la opinión pública, incluso evidentemente los medios de comunicación, consideran que los periodistas que moderaron este debate electoral entre Kamala Harris y Donald Trump han sido claramente hostiles a Donald Trump y favorables a Kamala Harris, lo que se manifiesta, entre otros puntos, por el hecho de que le han atribuido a Donald Trump 8 o 9 falsedades en sus afirmaciones en este debate entre Kamala Harris y Trump, y no le ha realizado ninguna observación a Kamala Harris cuando son varios los temas que claramente ha omitido o no ha planteado en forma verdadera. Eso puede ser un boomerang incluso, digo, también para Kamala Harris, pero quiero ir a esto que usted ha marcado tan claramente, doctor Castro, y que me parece fundamental. Hay que entender, por eso era importante escucharlo, cómo funciona el sistema electoral en los Estados Unidos. Ya ha pasado que alguien puede sacar más votos y no ser el presidente electo, porque en realidad funciona de una manera distinta. Es el Consejo Electoral. Y a partir de eso, el mensaje pensado, usted dice, de Trump hacia esos 7 estados que definen la elección, mucho más allá de lo que pase a nivel global. Exactamente. Bien. Es importantísimo esto, me parece que es un dato. Y en lo que hace a la política exterior, que también es un tema que obviamente ha surgido, ¿qué le parece que se dio en este debate? Mire, el que planteó los temas de política exterior es Donald Trump, referido fundamentalmente a la forma en que terminó la guerra de Afganistán, que fue una derrota estratégica y un colapso de su credibilidad en el mundo notable, por un lado, y por el otro el problema de la guerra de Ucrania, a la que Donald Trump insiste que va a ser una de las primeras tareas que va a realizar una vez asumido el gobierno en el caso de triunfar, que es poner término a la guerra de Ucrania. Sobre este punto, Kamala Harris nada dijo, y esto es una de las observaciones que se realizan con respecto a la intervención de los moderadores de la cadena de televisión que fue la que realizó este debate electoral, y que no hicieron ningún tipo de observación sobre estos hechos que ciertamente son cruciales. Doctor Castro, ¿usted sigue apostando al triunfo de Trump? No, mire, yo procuro no hacer ningún tipo de pronósticos. Lo que me interesa simplemente es mostrar las tendencias fundamentales del presente, sobre la premisa de que estas tendencias nada tienen de arbitrario y están cargadas de sentido. Al mismo tiempo, lo que hay que establecer es que la política internacional es un mundo de imprevistos. Lo improbable es lo que usualmente ocurre. Están en juego factores personales, factores regionales, factores culturales, múltiples factores que hacen a un tema, lo que se refiere a los pronósticos, le otorgan un carácter esencialmente parecido al mundo del pálpito, más que de una adecuación científica a la realidad. Por lo tanto, lo que me parece tomar en cuenta es que la disputa no solo está muy cercana, es lo que sucede en todas las contiendas electorales de carácter presidencial en los Estados Unidos. La diferencia es muy, muy, muy chica, pero hay al mismo tiempo tendencias de fondo que están en juego, referidas fundamentalmente a estos 7 estados del medio oeste norteamericano, más que incluyen a Georgia por un lado y Arizona por el otro. Bien, a estar justamente mirando eso. Y ya que lo tengo un minuto más, las referencias al conflicto en Medio Oriente,
¿Qué es lo que usted diría respecto de lo que ha dicho cada uno? Mire, la posición de Trump es la de pleno respaldo al Estado de Israel y a su primer ministro Netanyahu para poner término a la guerra de una manera lo más rápida posible, lo que constituye la eliminación de Hamas como fuerza combatiente y la eliminación física de su estructura dirigente y política ejecutiva, cosa que, como es notorio, ya está haciendo el gobierno del Estado de Israel. El asunto es que Trump sostiene además hace una observación de importancia política, en el caso sobre todo en el caso de que él triunfe en el próximo 5 de noviembre en las elecciones presidenciales de entonces, y es que afirma que Israel ha perdido la campaña de opinión pública frente a la opinión mundial, en el sentido de que esta leyenda sobre el carácter genocida que lleva adelante la política del Estado de Israel en la Franja de Gaza se ha instalado en todas partes del mundo, incluso en sectores insospechados en lo que se refiere a su pertenencia al mundo occidental. Y por lo tanto, esto es uno de los elementos que lo obliga al Estado de Israel a acelerar el paso y a colocar el total énfasis en la frontera sur, esto es, en la Franja de Gaza y en especial en Rafah, y dejar por un lado, por lo menos este periodo político histórico, el enfrentamiento con Hezbollah en la frontera norte del Estado de Israel. Bien, y el factor Irán también que trajo, ¿no? Obviamente. El factor Irán es una diferencia fundamental que tendría que la política exterior de Donald Trump en relación a lo que ha hecho en los últimos 4 años el gobierno del presidente Joe Biden, en el sentido de que Israel no está enfrentando acá la ofensiva de Hamas o de Hezbollah en forma aislada. Atrás de esto hay un solo enemigo de importancia estratégica para el Estado de Israel y para los Estados Unidos en Medio Oriente, que es la República Islámica de Irán. Y esto el Estado de Israel lo tiene muy en claro. Lo que ha tenido al mismo tiempo que actuar prácticamente solo, sin contar con los Estados Unidos, en su enfrentamiento con Irán. Si usted observa la política exterior norteamericana en Medio Oriente de Joe Biden, lo que hay es un rechazo a Hezbollah, también un rechazo a la organización Hamas, la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza, pero prácticamente no hay otras observaciones de ningún tipo respecto a la República Islámica de Irán, salvo el intento repetido de señalar que la preocupación norteamericana respecto a Irán es evitar un conflicto de carácter regional. Doctor Castro, como siempre, tan claro, agradecerle enormemente. Hasta el 5 de noviembre no queda tanto, pero tendremos tiempo, espero, todavía de seguir pensando sobre lo que es esta elección en la principal potencia del mundo y que sin duda, bueno, nos afecta a todos. Gracias por estos minutos. Hasta luego, gracias por llamar. El doctor Jorge Castro hizo análisis sobre tanto lo que hace al debate como me parece la clave que dio, ¿no? No hay solo que ganar el debate, sino que hay que apuntarle sobre todo el mensaje a esos 7 estados que son los que determinarán el próximo presidente de los Estados Unidos.